instituto, que estaba en la presentación del acto de hoy del instituto. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la sesión de hoy de los libros y autores que estamos presentando con motivo de la Feria del Libro 2019. Esta tarde contamos con nosotros, con Sergio del Molino. Voy a hacer una muy breve introducción a él, por lo importante que hable Sergio, no yo. Él nació en Madrid en agosto de 1979, aunque realmente es zaragozano. Bueno, sí. Todavía no me dejan. La mayor parte de tu vida. No me dejan serlo. Yo me considero así, pero todavía no me han dado carnet. Es escritor y periodista. Pasó a su niñez, toda su niñez, en el barrio de San José, ¿no? Sí, la adolescencia. Zaragoza. Sí. Estudió en el Instituto Pablo Gargallo, si no recuerdo mal. Y desde joven se dedicó al periodismo, a la literatura. Ya en 2005 fue premio juvenil de literatura en Aragón. Sí, de teatro joven, sí. De la joven. Ha trabajado en medios como El Heraldo, Radio y Televisión de Aragón, El País, es el que sigue colaborando habitualmente, Onda Cero, en revistas culturales, Mercurio, Eñe. Y a partir de 2009 empezó su carrera literaria, digamos, y son ya 10 las obras que tiene publicadas, novela, ensayo, ha trabajado un poco con distintos géneros. Empezó con un volumen de relatos breves, Las malas influencias, y a partir de ahí vendrá ese libro que le parecía extraño, el de Soldados en el jardín, que es un curioso estudio de la presencia de los alemanes en Zaragoza. El restaurante favorito de Nina Hagen en 2011, una recopilación de artículos creo que fue. Sí. No habrá más enemigos, que fue su primera novela en 2012, que yo creo que marcó un salto cualitativo en la carrera de Sergio del Molino, y a partir de ahí, pues en 2013, quizá el libro más valorado probablemente de los que hasta ahora Sergio ha publicado, La Hora Violeta, que fue ya la editorial Mondadori, tuvo 2 premios, el Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional de España, y el premio Teire Juan, que es un libro especialmente, bueno, él nos hablará de él después, si eso hablamos más adelante. Fue en esa época seleccionado uno de los 12 novelistas jóvenes más potentes o más importantes del país, en una lista que había redactado creo que el diario El Mundo, el cultural del diario El Mundo. En 2014, ya en Random House, la novela Lo que a nadie le importa, está por ahí. En 2016 La España vacía, que fue premio Cálamo. En 2017 La mirada de los peces, que tiene que ver con su infancia, con un profesor que le marcó, que se suicidó, que también pues él nos hablará en su momento del tema. En 2018 Lugares fuera de sitio, donde aparece también nuestra ciudad y también tendremos ocasión de comentarlo. Y en El País del Vidasoa, que creo que no sé si es el último, bueno, está a punto de salir. No, eso salió justo antes de Lugares fuera de sitio, pero es un opusculillo, eso es un libro de... Sí, es una colección muy rara de un editor de Navarra, que es muy barojiano, y que ha hecho una colección que se titula Baroja y yo. Ah, sí, claro. Trapié, ¿ya has visto algún libro? Acaba de sacar Trapiello ahora, sí, entonces son escritores y académicos, saca 3 libros al Manuel trimestre. Hidalgo tiene otro, ¿no? Manuel Hidalgo tiene otro también, sí, Soledad Puertolas tiene, sí. Hay varios escritores. Y son, opúsculos de 80 páginas como mucho, donde se supone que estableces una relación, cuentas la relación que tienes con la obra de Baroja. Y además estaba muy interesado porque leyéndome, el editor dice, tú eres barojiano. Tal. Digo, pues sí, a mí me gusta mucho Baroja. Dice, es que necesito un barojiano joven. Necesito un escritor que no tenga 90 años y tal. Que, digo, pues venga. Y la verdad que es un libro... que disfruté mucho escribiéndolo, la verdad, muy bonito, sí. Bueno, y para terminar y para empezar con Sergio, sin duda, dicen muchos críticos que se trata de una de las voces más poderosas de la reciente narrativa española, y bueno, por eso está aquí hoy, para hablarnos de su obra. Yo, si tú quieres empezar diciendo alguna cosa, yo tengo preparado un cuestionario para preguntarte y tal. Vosotros, si queréis intervenir, le preguntamos. Sí, le preguntamos lo que queráis. Si tú quieres empezar diciendo algo, pues... No, sí, bueno, dando las gracias por haberme invitado a Ceuta, de verdad que es un placer venir, sobre todo después de que el último libro Lugares fuera de sitio, pues uno de los capítulos está dedicado a Ceuta, porque es un recorrido por los bordes de Iberia, digámoslo así, ¿no? Por los bordes de lo que yo llamo, que era el título original del libro, Las esquinas dobladas del mapa, que no me dejaron ponerlo porque decían que era poco comercial. Entonces
cosa que tampoco comparto, pero bueno. Pero me parece más comercial que el que al final le pusieron. A mí me parece mucho más comercial. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Tienes que conceder, a ver, a los de... Cuando vienen los de marketing de un gran grupo, ya no es cuestión de los editores o los de marketing, tienes que ceder en algo, porque luego cuando el libro no se venda, no tienes que tener tú la culpa. Le puedes decir, no ves, claro, la culpa es tuya por haberme cambiado el título. Entonces hay que ceder en alguna cosa. Y estoy muy contento, de verdad, de estar en Ceuta, que es una ciudad que me fascina, que me gusta, donde como estupendamente bien. Hoy hemos comido un pescadito estupendo, sí. y donde me siento muy a gusto. Y yo os invitaría en cualquier momento a interrumpirnos y a empezar un diálogo y a charlar, y a hablar de lo que vosotros queráis, que luego, si no, nos enrollamos con cosas que igual no nos interesan demasiado. Pues mira, yo te voy a hacer una primera pregunta, es decir, y es algo así que ¿qué hace un chico como tú, del barrio de San José de Zaragoza? ¿Cómo terminó escribiendo literatura un chico como tú, que proviene de ese barrio, que es un barrio, digamos, obrero, ¿no? Y ¿cómo terminaste en la literatura? Bueno, yo en el barrio de San José de Zaragoza, es un barrio efectivamente obrero, también afectado por la desindustrialización también, con lo cual es un barrio que se transformó mucho a finales de los 90. Yo ahí pasé la adolescencia, yo pasé el instituto. Nací en Madrid y he vivido la infancia, la pasé entre Madrid y Valencia. Llegué a Zaragoza tarde, llegué con 14 años, que es una edad malísima, y una edad en la que te cuesta mucho adaptarte a un entorno, además, una ciudad que yo siempre he percibido muy dura, a pesar de que es muy familiar, y yo he tenido siempre mucha familia en Zaragoza, pero siempre he percibido de forma muy dura, y creo que eso ha condicionado mucho mi relación con la ciudad, y creo que ahí hay un germen también de por qué empiezo a escribir, que empiezo a escribir por esa época, empiezo a darme... yo siempre me recuerdo escribiendo, no me recuerdo haciendo otra cosa que es muy absurdo, porque no tenía ningún referente en la familia ni en los amigos, ¿no? Yo vengo de un entorno totalmente no iletrado. Sí que había libros en casa, sí que había, en fin, mi madre sí que tenía su suscripción al Círculo de Lectores y esas cosas, eso sí que había libros, pero no era un entorno relacionado ni con la literatura, ni con el periodismo, ni con nada. Con lo cual yo no sé de dónde me viene, o sea, desde luego no es por imitación, y yo cuando quería ser escritor o quería escribir no sabía muy bien qué es lo que quería hacer. Y yo he acabado haciendo esto por pura carabola, como se acaban las cosas en la vida. Uno no puede planificar ser escritor, pero creo que una de las causas es que yo tenía una vocación muy grande de ser un vago, de ser vago. Yo cuando llega el momento de pasar a la universidad, que puedes pasarte la carrera sin hacer nada, y después que te permite luego vivir de escribir. O sea, como yo no tenía tierras ni títulos aristocráticos, pues necesitaba trabajar. Digo, pues si puedo ganarme la vida escribiendo, mejor. Y el periodismo me parecía que era la mejor forma, ¿no? Viniendo del entorno del que venía. Pero era sencillamente porque era vago y quería, mi vocación era pasarme la vida no haciendo nada, diletando. Y eso me ha salido fatal, porque no paro desde los 20 años que empecé a trabajar en prensa, desde luego yo no he parado de trabajar como un salvaje. No le recomiendo. Antes me preguntaba un periodista, dice la típica pregunta, ¿de qué consejo darías a alguien que está empezando? Y yo le diría, que no se confíe, que esto es de currar mucho, ¿no? Entonces no lo sé muy bien. Yo creo que son una serie de carambolas y al final te ves metido siendo escritor, que es lo que querías ser toda la vida, pero sin haber luchado por ello. Es decir, es verdad que hay mucha gente que intenta denodadamente ser escritor y se frustra mucho y lo intenta por todos los medios, y yo la verdad que nunca he tenido que buscar editor, los editores han venido, nunca he tenido que buscarme la vida, no he sufrido grandes rechazos, es una cosa que me ha venido un poco sobrevenida, como creo que vienen las grandes vocaciones, y conozco a muchos escritores que les pasa lo mismo, y directores de cine, tengo amigos ya directores de cine que también dicen, claro, es que nadie quiere ser director de cine desde pequeño, no es algo que uno tenga en mente, ¿no? Simplemente surge y te ves en ello. También podéis participar, cuando queráis. Yo voy a seguir, pero si alguna queréis vosotros intervenir, cuando queráis, le hacéis cualquier pregunta. Creo que has dicho alguna vez, he leído todas las entrevistas que he hecho en los últimos tiempos para preparar pues te habrás cogido un año sabático. Porque bueno, o casi todas. ¿Sigues pensando que la literatura es cada vez más íntima e inútil? Decías algo así como que el ideal de literatura para ti era hacer una literatura de dormitorio, de mesilla de noche. ¿Esto lo sigues pensando así o nos puedes explicar un poco esta me pasó el otro día en
La semana pasada estuve en Sevilla, en la Feria del Libro también, y tuvimos un acto conjunto con Edurne Portela, que es buena amiga y una escritora interesantísima también. Y cuando estábamos después del acto, estábamos firmando, se acercó gente para que firmara libros y entonces se me acercaron un par de personas, uno me habló de la Hora Violeta y otro me habló de La España Vacía. Y me hablaron de lo que habían cambiado esos libros, como La Hora Violeta, por ejemplo, a los pediatras les había cambiado la sensibilidad y había fomentado el hecho de que se creasen unidades de cuidados paliativos pediátricos que no existían antes y que de verdad me consta porque he estado con ellos y sé que ha supuesto una pequeña revolución, ¿no? La lectura del libro dentro de ese mundo médico. Y La España Vacía también pues ha supuesto otro revulsivo y un debate dentro de España del cual estamos, incluso yo estoy un poco harto ya de verlo en los medios de comunicación constantemente y tal. Sí. Entonces yo reflexioné en ese momento, digo, yo no paro de reivindicar que la literatura es inútil, pero me quitáis la razón. Es decir, me quitáis la razón porque yo escribo libros que luego resulta que me decís que son útiles para otras cosas. Y entonces me dijo Edurne al lado, me dice, pero eso es porque no te lo crees. Dice, lo dices porque no te lo crees. Pero no es cierto, sí que me lo creo, sí que reivindico la inutilidad de la literatura. Yo creo que la literatura, cuando hablo de eso, hablo sobre todo de la dimensión política de la literatura. Yo creo que hay solo 3 libros en la historia de la humanidad que han tenido una influencia decisiva a la hora de transformar el mundo. Y son la Biblia, el Islam y el Manifiesto Comunista. Esos son los 3 libros, y fuera de esos 3 libros no hay un solo libro que haya transformado el mundo, la realidad de alguna forma, pero sí transforma las conciencias. Yo creo que la literatura opera, y sobre todo desde que existe la novela moderna, desde que empieza a existir la imprenta en Occidente, ¿no? y empezamos a leer individualmente y en voz baja nosotros, y no ya la literatura no es una cosa de escenificación pública y demás. Desde ese momento la literatura opera sobre la conciencia individual. Puede provocar grandes cambios en los lectores, puede provocar grandes cambios de conciencia, pero son cambios íntimos. Es decir, no son cambios sociales. Entonces yo siempre he defendido que la literatura es algo que escribe alguien en pijama para que lo lea alguien en pijama. Y el tono debe ser ese. El tono debe ser ese de confidencia. Yo, cuando a veces me dicen, como mis libros narrativos son muy autobiográficos, me hablan de si me cuesta mucho exhibirme, si soy un exhibicionista, si me cuesta mucho traspasar esa barrera del pudor y contar cosas tan íntimas como cuento en mis libros. Y yo siempre digo que no me estoy exhibiendo. O sea, yo no siento que me esté exhibiendo porque siento que estoy hablando a alguien que está en su casa también en pijama, en un contexto de informalidad y de intimidad exactamente el mismo que yo tengo. Y creo que la literatura funciona así. Porque el lector, vosotros cuando os acercáis a un libro, hacéis mucho esfuerzo. El libro no va a vosotros. O sea, no es como la publicidad, no es como la televisión, no es como los medios de comunicación, ni como la propaganda electoral. No es algo que vosotros vayáis por la calle y vaya cruzándose y se os imponga porque quiere meterse en vuestro cerebro. La literatura es algo a lo que vosotros tenéis que ir y que exige que vosotros vayáis. Que vayáis a una librería, que paguéis o una biblioteca, que encontréis tiempo, que os dediquéis a informaros y que encontréis las condiciones óptimas para leer un libro, cosa que en una vida cotidiana es muy difícil de encontrar, o sea, porque vivimos muy atareados y todo conspira para que no podamos tener tiempo para eso. Con lo cual, el lector, cuando ha abierto un libro y se ha metido en una historia, ya ha establecido un compromiso muy grande con ese libro. Con lo cual ya creo que sobran sobran las presentaciones y sobran las componendas. El escritor no se está exhibiendo, estamos hablando, y en el momento en el que el lector se siente importunado, cierra el libro y otra cosa. Es decir, con lo cual yo hago cosas en mis libros y digo cosas en mis libros que no diría aquí, que no diría en la tele, que no diría en la radio, pero en mis libros estoy, ¿no? Y en ese sentido es cuando hablo de la inutilidad, de la profunda inutilidad de la literatura, que creo que es cómo hay que escribirla, sin ánimo de transformar nada, sino con el ánimo del confidente que le cuenta a otro sus preocupaciones, que las comparte, que comparte sus reflexiones, sin ánimo tampoco de convencerle de nada, simplemente porque cree que esas reflexiones contadas a otro le pueden servir y pueden generar un diálogo, ¿no? Y eso para mí es la literatura. También en alguna ocasión, seguís invitados a participar, ¿eh? Cualquier pregunta que se os surja la hacéis. También en alguna ocasión has dicho que, porque
parece ser que en tu juventud fue una juventud de compromiso político, me refiero, pero que te has convertido en un pequeño burgués de libros. ¿Eres realmente un pequeño burgués de libros? Hace poco, en una serie de artículos en El País que publiqué diarios en la penúltima campaña electoral, que hemos tenido 2 seguidas, uno de los últimos, que era un alegato contra Vox, porque me negocié. Digo, ¿cuántos puedo escribir contra Vox? Los artistas, digo, ¿cuántos puedo? Y me dijeron, no, pocos, porque si no le damos muchas alas al final. Entonces lo que hice fue escribir contra Vox sin escribir contra Vox, ¿no? Y uno lo dediqué Orgullo Pijo Progre, que es una reivindicación de lo que soy, creo que vivimos en unos momentos donde hay un antiintelectualismo generalizado en todo Occidente y creo que me acordaba de un movimiento que hubo a principios del siglo XX en Rusia, en la Revolución de 1905, que había un movimiento contra la gente que llevaba gafas. Es decir, claro, porque eran asociados con intelectuales judíos, sobre todo, ¿no? Entonces, la gente que llevaba gafas o se las quitaba para salir a la calle o no salía a la calle porque recibía palizas. Es decir, o sea, era así. Entonces, porque se les consideraba los culpables de todo lo malo que estaba pasando en el país. Se les asociaba con la intelectualidad y había un odio contra los intelectuales. Y entonces, yo creo que de vez en cuando ese ánimo resurge de distintas formas y con distintas intensidades. Y creo que yo me reivindicaba como pijo progre, a pesar de que evidentemente creo que no me considero especialmente pijo, pero sí, bueno, en fin, me gusta vivir bien, pero poco más, porque me reivindicaba como parte de una intelectualidad muy deshilachada, pero que sigue vigente y que creo que forma parte de la médula de lo que identifica, de la identidad europea, ¿no? Y de que Europa no se entiende sin la gente que se ha dedicado a escribir, a hacer música, a hacer cine, a componer todo ese tejido cultural y toda esa tradición y ese acervo que forma parte de lo mejor de Europa, ¿no? Yo creo. Entonces, esta lo ha hecho una gente de una determinada condición social que reivindicamos, reivindicamos nuestra forma de vida urbana, nuestra forma de estar y de existir en el mundo y no sé cuál era la pregunta, que me estoy yendo ahora un montón, ya no recuerdo. Sí, era un pequeño burgués de libros. Un pequeño burgués de libros, sí. Eso, sí, hay un desclasamiento. De hecho, buena parte de mi literatura habla de ese desclasamiento. En concreto, la mirada de los peces, yo creo que es el libro que más habla de ese desclasamiento. El mundo cultural es un mundo elitista, no solo intelectualmente, sino socioeconómicamente. Son muy raros en España, sobre todo, cada vez menos, pero son muy raros los escritores que proceden de un entorno obrero como el mío. O sea, sociológicamente en España somos mayoría, pero dentro del mundo de la cultura somos muy poquitos. Entonces, a mí yo soy muy consciente de ese desclasamiento, lo he sido desde que empecé el periodismo y he sido siempre muy consciente de no estar en mi lugar. Yo no me sentía en mi lugar porque era un chaval empollón que leía y gafotas en mi barrio, y tampoco me he considerado en mi lugar cuando me he desclasado, porque mis colegas o mis correligionarios tampoco me consideran uno de los suyos. Con lo cual, esa desubicación, ese sentimiento de soledad que yo creo que un poco todos compartimos, a poco que nos pensemos un poco complejamente y en nuestra individualidad nos sentimos un poco solos, es uno de los males de fondo que están en mi literatura y que explican parte de por qué me he dedicado a la España vacía, por qué el título de Lugares fuera de sitio, porque me interesan los espacios al margen, los espacios que no son transitados y los personajes que están un poco desubicados y que son difíciles de clasificar, ¿no? Me interesan mucho, porque me veo proyectado en ellos. En la misma dirección, alguna vez también has dicho de ti mismo, son palabras tuyas. Sí, yo digo muchas tonterías sobre mí. Que eras un nihilista o incluso un socialdemócrata de mierda. ¿Cuál de las dos cosas eres realmente? No te creas, no son tan incompatibles, no te creas. Bueno, pues no, porque se puede ser un socialdemócrata, o sea, socialdemócrata de mierda es porque esa es la apropiación del insulto. Es un insulto que desde la izquierda se hace mucho a la menos izquierda, a la izquierda no auténtica, no realmente existente.
Entonces es un insulto que reivindico yo, sí. O sea, es una posición ideológica en la que me siento cómodo y por eso pongo lo de mierda un poco. De la misma forma que los homosexuales reivindican el uso de la palabra maricón para desactivarla, pues lo mismo, ¿no? Yo digo, sí, soy un socialdemócrata de mierda, pero muy descreído. En el fondo muy descreído también. Ese es un poco mi drama y es fruto también de ese desclasamiento. Yo creo en un Estado social y de derecho, creo que merece la pena luchar por ello, pero también soy muy descreído con las fuerzas enormes que se ciernen sobre ello y con el tsunami del cambio climático que nos va a arrasar a todos. Con lo cual, creyendo firmemente en la socialdemocracia, también creo que nos vamos al apocalipsis directamente y que poco o nada podemos hacer al respecto, más que tomarnos una cerveza esperando mientras llegue. Ahí en mi libro, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ahora una pregunta un poco más seria, porque entraña quizá la obra más dolorosa de tu carrera, como es La Hora Violeta, ¿no? No solo La Hora Violeta, yo creo que también La Memoria de los peces, perdón, la memoria, La mirada, sí. Sí. Está por ahí. No, está aquí, sí. La mirada. Bien. ¿Eres un autor obsesionado con la muerte? No, soy un autor al que la muerte le ha condicionado de una forma radical y no ha podido evitar que su obra se centre en ella. Creo que en el momento en el que, como me ha sucedido a mí, y de eso va La Hora Violeta, para los que no lo sepáis, sí, que es... no lo había dicho yo. Pero claro, sí, es la... Si alguien no está en antecedentes. Es un libro que habla de la enfermedad y la muerte de mi hijo, que murió por una leucemia muy agresiva en el año 2011. Y es cuando alguien se enfrenta a eso, que creo que es... O sea, te pueden pasar cosas igual de horribles en la vida, pero no peores. Es decir, creo que es lo peor que te puede suceder. Luego puedes caer en una guerra, puedes caer en un campo... Pero van a ser experiencias igual de espantosas, ¿no? Que no... Y yo confío en que yo ya he cumplido mi cupo en ese sentido. Y cuando te enfrentas a eso te cambia radicalmente tu forma de estar, de sentir, de ver el mundo, te cambia el humor, te cambia absolutamente todo, ¿no? Si eres capaz de sobrevivir y eres capaz de seguir viviendo después de eso. Y entonces, claro, yo escribo La Hora Violeta, no sé muy bien por qué, en estado de trance, no sé muy bien para quién ni para qué. Se habla mucho a veces de que si tenía un recorrido terapéutico, que si era una sanación. No lo era en absoluto, porque no creo en eso. Además, yo creo que era una forma de vivir el duelo muy particular, muy literaria, pero que no buscaba nada más que la propia escritura. Pero claro, se me impone un tema que me condiciona radicalmente y que se va presentando constantemente, ¿no? Y que La Hora Violeta lleva otros dos libros, uno es Lo que a nadie le importa y otro es La mirada de los peces, en los cuales la muerte está muy presente. Lo que a nadie le importa habla mucho de la muerte, pero de una muerte lejana ya, de una muerte que es la muerte de mi abuelo, que es la primera muerte que yo presencié y que me llevó mucho a pensar en ella. Claro, o sea, la muerte de mi hijo me lleva a otras muertes que yo he visto, ¿no? y que me han marcado. Y la primera que me marca es la de mi abuelo, que muere cuando yo tengo 17 años, cuando estoy despertando a la vida, y es la primera persona con la que yo tengo una relación muy, 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 muy íntima, a la que veo morir y agonizar. Y eso es algo sobre lo que yo siempre había querido escribir, sobre todo porque había una frase final de mi abuelo que me obsesionaba y que había querido escribir en alguna otra ocasión y no había sabido, y hasta que no tuve una experiencia tan radical y tan brutal de la muerte como La Hora Violeta, no fui capaz de encontrar la manera de sacar ese libro adelante. Con lo cual unos libros no se explican sin otros, van llevando uno a otro. Y esa frase que decía mi abuelo en su lecho de muerte. Mi abuelo era una persona que vivió la guerra civil, nació en el año 14, en el bando franquista, como soldado de leva, vamos, le tocaba hacer la mili en ese momento, y esa experiencia le traumatizó toda la vida, fue herido, estuvo en los peores frentes, sobrevivió de chiripa y tenía varias heridas, y esa experiencia le traumatizó. Era una persona que vivió toda su vida con un síndrome de estrés postraumático de manual, de libro, ¿no? Y eso le llevó a ser una persona muy huraña, muy silenciosa, y muy introvertida y muy hosca y de muy difícil acceso, ¿no? Y su mujer era todo lo contrario, la expansión absoluta, la maldad también, era muy mala mi abuela, la currita. Yo siempre digo que
que es un talento desaprovechado de mi abuela, porque tenía un talento para la maldad muy grande, que era capaz de manipular a todos, era capaz, pero tuvo que ejercerlo en un ámbito doméstico. Yo creo que si hubiéramos sido justos, el talento de mi abuela daba para dirigir un imperio, o al menos un país, o algo, no tiranizar a unos cuantos millones de personas, que se lo hubiera dado muy bien, lo hubiera hecho muy, muy bien, muy como Hitler, hubiera hecho un Cuarto Reich estupendo. Y era muy expansiva, también muy seductora, y muy melodramática, tenía un sentido del melodrama muy alto. Y entonces mi abuelo estalló después de 60 años de silencio, no sé cuántos llevarían casados en el lecho de muerte, una vez que mi abuela se le acercó montando un número delante de toda la familia. ¡Ay, mi José, mi José! Es un poco en plan Bernarda Alba. Y mi abuelo le apartó así, un poco, así muy suave, que no tenía ya fuerzas, le aparta un poco y le dice: calla, que de ti no quiero ni que me cierres los ojos. Digo, sí, ¿no? Yo tenía 17 años, un pánfilo ahí con acné y tal, mirando aquello, y el peso de esas palabras, que evidentemente llevaba décadas madurando y esperando el momento de soltarlas, o sea, lo había ensayado delante del espejo, yo creo, o sea, a mí me abrumó de una forma definitiva, y siempre quería escribir sobre eso, a partir de esa frase, intentar entender qué lleva a una persona a pronunciar eso, ¿no?, en el lecho de muerte, y qué vida hay detrás de eso, porque eso lo que revela es una vida de un dolor inmenso, ¿no? Y claro, lo que no pasa es que no fui capaz, hasta que no murió mi hijo, hasta que no entendí la verdadera dimensión de la muerte, no fui capaz de entender esa otra muerte. Y el otro libro, del cual a veces dicen, no, es que has hecho como una trilogía. No he hecho una trilogía, han venido sobrevenidos, porque son libros que tienen que ver con la autobiografía. Es este que citabas, La mirada de los peces, donde hay una muerte también. Empieza con una muerte, que es la muerte de Antonio Ramayona. El suicidio de Antonio Ramayona, que fue profesor mío del instituto. Tuvo un momento breve de fama porque fue un activista por la muerte digna, y su suicidio fue objeto de un documental que igual alguno de vosotros habéis visto, dirigido por Jon Sistiaga, en el cual salgo yo también. Y el libro empieza con ese documental, empieza con el rodaje de ese documental que está en YouTube, que podéis ver, de la serie de Tabú de Jon Sistiaga. Y empieza con la llamada de Antonio diciéndome que se va a matar. Es decir, que se va a matar, y que además Jon Sistiaga va a hacer un documental que va a ser un alegato a favor de la muerte digna, que es lo que él quiere hacer, ¿no? Y así empieza el libro, y eso desencadena una serie de cosas. Pero eso son cosas que me he encontrado en la vida y que me he visto impelido a escribirlas. Me ha pasado que yo he empezado a escribir estos libros un poco en estado de trance, intentando entender qué es lo que sentía ante cosas que me superaban por completo, ¿no? Y no sabía muy bien hacia dónde iban los libros, y luego los he ido ordenando, los he ido metiendo dentro de una poética, ¿no? Y creo que tienen coherencia interna y dialogan entre sí bastante. Pero sí, son libros muy especiales, muy raros, que han hecho de mí un escritor difícil de clasificar, y que o gusta mucho a los críticos o les desorienta mucho, ¿no? Hay críticos que incluso escribiendo reseñas muy elogiosas de mis libros también muestran su molestia porque no saben dónde catalogar esos libros. ¿Son novelas? No son novelas. ¿Son ensayos? No. ¿Son memorias? Tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿No? Que el crítico, notas que el crítico se empieza a enfadar cuando no le puede poner una etiqueta a los libros, ¿no? Pero a la vez, entonces, me ha situado en una posición fronteriza de un escritor que practica una literatura muy, muy a flor de piel, pero también muy, muy difícil de ordenar y de encasillar en un estante, ¿no? Y bueno, ya vamos a llegar a un tema que, dado tu gusto por los sitios raros, uno de esos sitios raros de los que has escrito es esta ciudad, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco tu opinión, que nos cuentes un poco qué piensas, tu mirada desde fuera. Cuéntanos un poco qué piensas de la ciudad. Bueno, no sé si algunos habréis leído esta esquina doblada del mapa. No sé si algunos habréis leído el libro, o al menos el capítulo que dedico a Ceuta. Cosa que sería un error que leyerais solo el capítulo, porque está todo muy relacionado. Quiero decir, está todo, no se entiende el capítulo solo. Va con un discurso que va recorriendo todo el libro y que tiene coherencia, ¿no?, dentro de ello. No voy a cometer la osadía de explicarle Ceuta a los ceutíes y a los caballos. No, eso no. No, porque además. A ver, hemos hablado mucho, hemos tenido una conversación interesantísima. A mí Ceuta me parece, le pasa como al resto de lugares que están en el libro,
que son también, pues eso, Melilla, Gibraltar, luego por el norte Andorra, Olivenza, algunos pueblos divididos de la raya de Portugal, luego, pues, en fin, lugares del interior de España, como el Rincón de Ademuz o el Condado de Treviño y demás. O sea, anomalías administrativas, digámoslo así, casi, ¿no? Cosas que la historia ha dejado lugares difíciles de encajar dentro del mapa, ¿no? Que no sabes muy bien y que crean muchos problemas a la hora de administrar y definir, ¿no? Ceuta es uno de mis lugares favoritos, es una de mis ciudades favoritas, no solo porque es probablemente la más agradable. Gibraltar y Melilla son lugares, creo que comparativamente más hostiles. Tienen el encanto del hostil también, ambos, porque a mí me gusta mucho lo feo y lo hostil, como viajero me gusta. Es decir, Ceuta tiene incluso un punto amable que a veces me parece demasiado amable. Es decir, me gustaría que fuera un poco más áspera, lo disfrutaría más. Me gusta y me hace gracia, lo primero que me llama la atención de Ceuta es la obsesión que se percibe en el urbanismo, sobre todo en el urbanismo del centro y del frontal marítimo, ¿no? Esa de ligarse con lo clásico, con la Odisea, con la tradición grecolatina, con los marineros, con el mar, con esa tradición y rehuir o dejar enterrado en una segunda capa la historia quizá más reciente, ¿no? De Ceuta y la historia más como si hubiera... No sé si un pozo de vergüenza o una forma de reinvención de la historia de la ciudad para reivindicar fuentes mucho más antiguas y dejar de lado el siglo XX, ¿no? que me parece también muy interesante. Y eso, por ejemplo, en Melilla no se ve. Yo creo que en Melilla no son así, no tienen esa necesidad de vincularse con la Odisea ni de vincularse con los grandes marinos. Ellos, en fin, están muy orgullosos de sus militares y de sus estatuas y están ahí y es otro carácter, ¿no? Al compararlo con Melilla y Ceuta, creo que son dos ciudades radicalmente distintas. Desde la península se perciben como un todo, es decir, se perciben como Ceuta y Melilla, y además la mayoría de la gente no sabe situar ni una de otra, no saben que están... Yo en un recado a Melilla, ya que para Ceuta. Eso, pero eso me lo hacen, pero si eso me lo hacen en el norte con el sur. Una vez que tenía una charla en Murcia y luego un amigo dice, bueno, pero luego te puedes pasar por Badajoz, ¿no? Total, es que el sur, es todo, digo, pero ¿tú qué dices? O sea, no sabes, no has mirado un mapa en tu vida, ¿no? Es verdad que se perciben como un todo. Y creo que no se tiene una idea, más que a Ceuta sí que viaja gente. Es decir, a Ceuta sí que es verdad que se conoce porque es fácil dar el paso desde Algeciras en un momento dado si estás de vacaciones y hacerte una excursión de un día. Entonces sí que pero fíjate, Melilla yo casi no conozco a casi nadie que haya estado en Melilla, ¿no? Y entonces son lugares muy, muy desconocidos, rodeados de un montón de tópicos y que es muy difícil conocer, ¿no? Y que yo entiendo además que cuando escribes desde fuera de ellos allá la primera reacción sea hostil. La entiendo perfectamente. Ceuta es una sociedad complejísima, pero una sociedad que además creo que ha aprendido a convivir día a día. Es decir, hay mucho que aprender de Ceuta en el conjunto de España. Y eso es un poco una de las tesis del libro. Que lugares como estos lugares que son de poquita población, que están aislados y que tienen unos problemas que son endémicos y suyos exclusivamente y que no pueden extrapolarse a lo que sucede en el resto del país, enseñan convivencia a todos los demás, en un momento dado en el que lo tenemos muy complicado. Enseñan muy bien porque han aprendido día a día, macha martillo, a resolver problemas concretos muy graves y muy grandes, pero que era necesario responder y que era necesario resolver día a día. Y creo que son sociedades que conviene estudiar y conviene aprender de ellas y tomarlas no como modelo, pero sí como un laboratorio de convivencia, ¿no? Como decir, bueno, es que es posible que convivamos todos, es posible crear una identidad compleja, multicultural y distinta y no estar enfrentados unos con otros, ¿no? Es posible y eso hay que ponerlo, hay que manifestarlo, y por eso me interesaba recorrer estos sitios, para ponerlo de manifiesto, ¿no? También en tu libro hablabas del Príncipe, ¿no? De nuestro barrio del Príncipe. Bueno, ¿qué piensas del barrio? Pero es que al principio no podían oír porque se ha convertido en un icono. El Príncipe, claro. Para bien o para mal, a mí me hizo mucha gracia lo cabreados que estaban con la serie. Estaban cabreadísimos. O sea, no hubo nadie que me hablara bien de la serie. Todo les parecía una gilipollez. Todos, y además una cosa que les molestaba mucho era, dice, y hay una comisaria en El Príncipe. ¿Qué es lo que llevamos pidiendo toda la vida? Dice, y ahora resulta que aquí no la ponen en la serie, ¿no? Dice, y eso me interesa mucho, porque una de las cosas que me preocupan como
como ensayista sobre todo, es la relación que, y eso se veía en La España vacía, dedico un capítulo a las Urdes. Y dedico un capítulo a las Urdes porque me interesa mucho la relación que las Urdes tiene con las Urdes de Buñuel. Cómo se relacionan el mito, los mitos que se crean sobre los lugares con los ciudadanos, que generalmente los rechazan siempre, ¿no? Siempre hay un rechazo brutal a la mitificación del extranjero, que te hace siempre el otro. Y al principio me interesaba por eso, porque se había convertido en un lugar común. O sea, ya está un poco de capa, desde que acabó la serie ya está un poco de capa caída, ya no se ha pasado de moda, digámoslo así. Pero era un lugar común en la península y todo estaba en boca de todo el mundo. Y entonces a mí me interesa cuando un barrio con tantos problemas y con una idiosincrasia tan grande y que se ha sentido ignorado y ha estado ignorado durante tanto tiempo, de repente está en boca de todo el mundo y se convierte en un estereotipo, me interesaba saber, ¿no? ¿Qué opinaba? Y me encontré un barrio que me recordaba un poco a mi barrio en algunas cosas, ¿eh? En algunas cosas a mi barrio, porque mi barrio era un barrio de descampados, era un barrio también duro, difícil, y donde había también, es verdad que si se sobrevivía era por la vinculación vecinal, por la cooperación vecinal, ¿no? Y las redes vecinales. Y eso en el principio las redes vecinales me sorprendieron mucho, cómo funcionaban, ¿no? Y me pareció... O sea, generalmente en sitios como el Príncipe yo estoy muy a gusto, o sea, porque me suelo entender bien con la gente y estoy... No voy como un... explorador de National Geographic a ver a los indígenas, ¿no? Me siento bien, entiendo lo que es un barrio y me siento a gusto en un barrio. Y vi un barrio. La ciudad, pero es ahora, pues, durante su historia lo fue, porque fue una ciudad con una enorme masa de barracas, de chabolismo, de patios, los patios eran infraviviendas, donde vivían varios vecinos, ¿no? Y tenían que compartir. Durante muchos años sobre todo la posguerra y los años 30, 40, 50, esa Ceuta existió prácticamente en toda la ciudad, ¿no? Esa ciudad de patios, de vecinos, y que para sobrevivir tenían que ponerse los unos con los otros. Eso es una historia común de la ciudad, no solo del Príncipe, que también. Ahora, claro. En los últimos años, básicamente... Pero es verdad que barreras no existen así ya en España, ¿eh? Sí, eso es verdad que es es viajar en el tiempo, es viajar otra vez a la barrera de mis abuelos, a las corralas de Madrid, de Lavapiés, donde vivían mis abuelos. Era recorrer ese mundo popular del que yo provengo y de donde procede mi familia, pero que ya no tenía contacto con ellos, ¿no? Y es verdad que lo que me emocionó es ver que en la adversidad las redes funcionan muy bien. Otra cosa que te iba a preguntar, que te he preguntado alguna otra vez y me gusta, que ¿sirve el dolor para algo? No, el dolor no sirve para nada. Para nada. Además he escrito una columna hace poco sobre eso. No, hay una idea, yo creo que religiosa, que tiene que ver, no necesariamente solo cristiana, aunque el cristianismo que está basado en el martirio de un Salvador que sufre por todos nosotros y nos salva con su sufrimiento. Hay una idea de que el dolor es redención, ¿no? y que el martirio te acerca a Dios, te acerca a la divinidad, ¿no? Y te aleja de lo humano. No es cierto, el dolor es simplemente una putada. Es decir, el dolor es una cosa que si puedes evitarla, hay que evitarla. No es una experiencia que te haga... hay gente que lo persigue porque no sabe lo que es, creo. Y si alguna vez se lo encuentra, se arrepiente de haberlo encontrado. El dolor físico y emocional es algo que nadie quiere vivir y que no enseña absolutamente nada. Y sobre todo no hace... A mí lo que más que el aprendizaje, que eso cada uno lo metaboliza como quiere y lo puede hacer, puede convertir esa experiencia en lo que quiera, es el hecho de que el dolor no te hace mejor persona. Eso es lo que... Y hay una creencia muy extendida de que quien ha sufrido mucho tiene una especie de halo de santidad. Y yo, en mi caso, en concreto, puede ser que haya gente que sí, que le dé... En mi caso, no. Yo siempre he defendido, y lo defiendo además rotundamente, que a mí el dolor me ha hecho peor persona. Es decir, yo soy peor persona, o sea, soy menos empático, soy más duro, me cuesta más entender los problemas ajenos cuando son minucias, soy peor amigo, tengo menos paciencia, o sea, hay un montón de defectos que considero graves y que me hacen alguien de convivencia difícil, sobre todo para hacer nuevos amigos. Ya la gente que me conoce pues ya me aguanta como soy, que achaco directamente a haber sufrido el dolor de la pérdida de un hijo, ¿no? Y que tienen que ver con eso, que me he vuelto peor. No diré que me he vuelto un ser mezquino y lleno de maldad, pero sí, yo me gustaba más antes.
O sea, mi yo de antes yo creo que era un tío más majete del que soy yo ahora. Y cambiando un poco el tercio de una pregunta que normalmente no le gusta a los autores, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar un solo libro tuyo, ¿no? Uno solo, de los 10 que hoy tienes sobre la mesa, sé que todos son importantes para vosotros, pero ¿cuál sería ese libro y por qué? ¿Por qué ese libro? No te creas que todos son importantes. Yo hay libros que borraría directamente de mi producción y por suerte la propia dinámica editorial se ha encargado de borrarlos, con lo cual de vez en cuando te los encuentras alguno, pero sobre todo los primeros. No podría recomendar a ninguno porque mi producción por lo caótica y lo poco planificada que está, toca demasiados temas. Entonces yo no sé hasta qué punto un lector que está muy interesado en la España vacía va a estarlo en la mirada de los peces. Creo que son universos totalmente distintos y creo que mi narrativa y mi ensayo son distintos, aunque es verdad que tengo un grupo de lectores irredentos que me compran lo que haga y que ven muchas relaciones, como yo las veo también, entre mi narrativa y entre mis libros más íntimos como mis libros más sociales, y creen que hablan todos más o menos de lo mismo y ven y reconocen una voz, pero me resultaría muy difícil porque creo que eso depende mucho de cada lector. Depende mucho de lo que le interese y el hecho de tener una producción tan variada pues me hace imposible recomendar un solo libro. Soy más de no recomendar, fíjate, a mí me costó mucho durante mucho tiempo recomendar La Hora Violeta, porque me venían padres que habían perdido hijos o gente que conocía a alguien, dice, mi hermana perdió a su hijo, mi primo, mi vecino, mi amigo, y me gustaría regalarle tu libro. Me escribían mails o venían a las ferias del libro, en actos así como este, me venían después y me preguntaban, ¿querría regalarse o tú lo recomiendas? Y yo al principio decía que no, me parecía que no, que yo no tenía nada que aportar a alguien que había vivido lo mismo que yo. Es decir, que el dolor es algo totalmente subjetivo y que nada más lejos de mi empeño que convertirlo en banalizarlo y convertirlo en una especie de manual de cómo vivir tu duelo, ni mucho menos. O sea, un libro sería lo último que se hubiera vendido o que se hubiera entendido La Hora Violeta como una especie de libro de autoayuda. Sería horrible, me tiraría por la ventana. No. Entonces, al principio decía que no, porque yo creo, al revés, se puede percibir como una insolencia, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que vivir su duelo y ya está, no. Pero sin embargo me empezaron a llegar cartas de padres y mails, y tengo un montón de mails de padres que habían perdido a hijos y que habían leído La Hora Violeta y les había pasado algo que yo no preveía y que yo no sabía que podía pasar con el libro. Y es que se sintieron acompañados y comprendidos, en el sentido de que cuando pierdes un hijo, ese dolor, la sociedad, ahora mismo que hemos perdido la relación natural que tenían las sociedades tradicionales con la muerte, en este mundo es muy difícil sentirte comprendido, es muy difícil que alguien entienda por lo que estás pasando, con lo cual te sientes muy extraterrestre, te sientes totalmente fuera, y las cosas que te pasan y que sientes y que piensas, te parece que son demasiado raras y que te estás volviendo loco y que no puedes compartirlas con tu entorno porque nadie va a entender por lo que estás sufriendo. Entonces, cuando ellos leen el libro y leen esa voz íntima, narrativa mía, se dan cuenta de que también les ha pasado a otros. Es decir, que también hay alguien que siente esas mismas extrañezas y siente el dolor de esa forma tan solitaria y entonces ven que no están locos, que sencillamente están sufriendo, ¿no? Y que hay alguien que también ha pasado por lo mismo. Y entonces eso les alivia. No les alivia, porque nada te alivia, pero sí les hace no sentirse solos, no sentirse extraterrestres en el mundo. Y eso es un efecto que yo no había previsto, y que no busqué, y que de hecho al principio desaconsejaba, ¿no? Y ahora, desde que empecé a recibir esas cartas, que ya llevo un montón y que ya está esto más que probado, y en varios países, y me ha pasado en muchos sitios, sí que recomiendo La Hora Violeta con total tranquilidad, porque sé que funciona. Es decir, sé que es un libro que a alguien que ha pasado por algo así le va a hacer bien. O sea, desde luego mal no lo va a hacer. Bueno, y yo ya, si queréis preguntar, animaros. Venga. Espera, es que para que se oiga, si no la gente internet no te oye. Bueno, voy a preguntar una tontería. Yo no he leído nada de tu obra, he empezado a leer La España vacía y me esperaba una cosa, y lo que me ha sorprendido justo casi al principio del libro es la historia del tenedor. ¿Qué tiene que ver la historia del tenedor con La España vacía?
Claro, es que te esperas una cosa. A eso juego un poco en todos los libros, a intentar buscar conexiones, sobre todo en los ensayos, conexiones que no son obvias, con historias, y intentar buscar el razonamiento a partir de dar muchos rodeos. ¿No has leído entera la historia del tenedor? Todavía estás... Sí. Ah, vale, digo, Sí, no pero quería estropeártela, voy vale. Voy por la sur. Pues vas por la surde, ya tienes la historia del tenedor ahí. Pues porque es una historia de elitismo, porque la España vacía, al contar o al intentar mirar el país a través del conflicto entre campo y ciudad, está contando una historia de elitismo. Y la historia del tenedor, y el hecho de que el tenedor se llame tenedor, os lo cuento para los que no hayáis leído La España vacía. El tenedor es un cubierto muy moderno, que en España no se empieza a usar hasta el siglo XIX. La primera fábrica de tenedores en España se funda en Barcelona a finales del siglo XIX. Hasta entonces la gente usaba cuchara y cuchillo, y es verdad que hay tenedores antiguos hasta el siglo XI, pero realmente en Europa el tenedor hasta el siglo XIX, finales del XVIII-XIX, no se empieza a usar. Es una cosa muy moderna, y de hecho es una cosa que era revolucionaria, porque nadie sabía usarlo. Era como usar los palillos chinos. La gente no sabía, era muy torpe. Y usar el tenedor, usarlo bien, era un elemento de distinción. Solo los aristócratas sabían usar bien un tenedor. Los campesinos cogían la cuchara así y hacían bla, bla, bla. Entonces era un elemento de distinción el hecho de usar el tenedor. Y en España el tenedor, en casi todas las lenguas, coge el nombre de la forca, de la horca, porque es una expresión en miniatura de ese tridente, de la horca que se usaba para aventar el trigo, ¿no? Y es un elemento agrícola. Es que en francés se llama fourchette, ¿no? Incluso en catalán, en casi todos usa ese nombre de horca o horquilla. Menos en la única lengua romance que no usa eso, y que usa un neologismo muy raro, es el español, que usa tenedor, que si veis la primera acepción del diccionario, tenedor no es el cubierto, es el que tiene los libros, el tenedor de libros. O sea, tenedor, porque ni siquiera, si fuera pinchador aún lo entendería, pero tenedor ni siquiera. O sea, entonces es un neologismo muy raro que, como muchas cosas de la etimología, no está clara cómo surge. Dice, bueno, te pueden decir cuándo se documenta por primera vez por escrito y demás, pero no. Hay varias teorías al respecto, pero ninguna, casi todas, como la etimología, y espero que no haya ningún etimólogo en la sala, es ciencia ficción en general. Uno se inventa los orígenes de las palabras a ver si cuela. Y a mí me resulta muy raro eso, que es un neologismo tan culto, además, el hecho del tenedor, para evitar usar la palabra horca, que está asociado con el mundo campesino, y que el tenedor es un elemento refinado que evidentemente te separa, te distancia de los campesinos, ¿no? Y creo que es una forma de marcar todavía más el elitismo, que es una característica propia de la cultura española que estoy contando en el libro. Por eso me interesaba la historia del tenedor y del nombre del tenedor, ¿no? ¿Alguna preguntita más por ahí tenéis? Bueno, pues sí, venga, que para aprovechar. Yo quisiera saber si tiene usted alguna manía a la hora de escribir. Usted puede escribir en cualquier lado, solamente puede escribir en su habitación. Y otra segunda pregunta, ¿qué futuro tiene el libro de papel? Yo sé que usted solamente lee libros gordos, según... ¿Dónde guarda usted Es una fama que me querían. ¿Dónde guarda usted los libros Veo gordos? que escucha cierto programa. ¿No? Dos. Pues no, los libros, ¿sabes?, son un problema. Yo me acabo de mudar y me he deshecho de más de 1000 libros en la mudanza, ¿eh? Y una de las razones que nos hemos mudado a una casa más grande es porque no nos cabían los libros. Ya he aprovechado la mudanza para deshacerme de en torno a 1000. Pero enseguida van a crecer, porque los libros te crecen por todas partes y es una invasión tremenda. Pues yo sí que le veo futuro, porque la tendencia del mercado, si hablas con los editores y ves cómo va funcionando, ves que la caída se ha parado, que la caída no ha sido tan grave como en la industria musical, por ejemplo, que ha desaparecido totalmente. Ya no hay discos, o sea, es marginal lo que se vende. Tú, si vendes ahora mismo, tú montas un grupo y eres capaz de vender 200 discos y te colocas en la lista de los más vendidos. O sea, es así. No es el libro no se ha desmoronado de esa forma. Ha perdido mucho, pero en torno al 50% de lo que se vendía hace 10 años, pero mantiene la mitad. Entonces mantiene la mitad de su estructura y mantiene la mitad de sus ventas. Y ya no cae. Y el ebook no le ha hecho daño. O
sea, el ebook que parecía que iba a acapar el mercado, no ha crecido y de hecho está bajando y supone un elemento muy marginal del mercado, apenas no llega al 2%, creo, de lo que supone. Mi teoría es que el libro es algo muy bien hecho, que el libro es algo que es muy difícil de sustituir, que está muy imbricado dentro de la cultura occidental, sobre todo, también en el mundial, evidentemente, también en Chile el libro, sin mucho, pero que es un objeto de diseño perfecto. Tú ten en cuenta que los libros apenas han cambiado desde el siglo XV. O sea, el diseño del libro tal y como lo conocemos hoy es un invento del siglo XV realmente. Antes no reconoceríamos un libro egipcio porque son un diseño totalmente distinto y nos costaría reconocer algunos pergaminos, pero un libro del siglo XV es prácticamente igual que un libro de hoy. No ha cambiado nada, ni siquiera en su disposición y en los rituales, de dónde va el colofón, dónde va la página, esas cositas, ¿no? Y si no ha cambiado en tantos años es porque su diseño es perfecto, porque así se intenta innovar, cada vez que alguien intenta innovar el diseño del libro, fracasa, porque es perfecto. Para transmitir el conocimiento y para transmitir las emociones no tiene rival. Y no es... La experiencia de leer está tan metida dentro de nuestra cultura y de nuestra forma de transmitir de transmitir lo escrito, que es muy difícil que sea sustituido por otro. Podrá bajar, podrá convertirse más elitista, podrá ser más minoritario. Nunca ha sido masivo. Es decir, hay siempre la gente que ha leído siempre ha sido, nunca ha sido la inmensa mayoría de la población. Pero yo creo que el libro va a seguir. Yo creo que me voy a morir viendo libros. No tengo ninguna duda. No sé qué tiene que pasar para que eso no suceda. Y en cuanto a los rituales y las manías, no soy nada maniático, por suerte, porque llevo una vida caótica de mierda, que me lleva a estar viajando constantemente. Llevo una vida muy desordenada y puedo escribir en hoteles, puedo escribir esta mañana he estado escribiendo en el hotel, puedo trabajar muy bien. Yo tengo un portátil, si tengo un poquito de silencio y me dejan con el móvil en paz y no me molestan mucho, yo avanzo mucho y tengo mucha capacidad de concentración. En casa pues tengo mi despachito, pero tampoco es un despacho que sea sagrado. O sea, mi hijo, que tiene 6 años, lo invade y lo llena de juguetes y hace con él lo que quiere. Tengo mis horas para poder avanzar, me disciplino porque si no avanzas. Pero no por rituales, no por manía ni por nada de eso, ¿no? Yo puedo, si me das tengo que escribir en ordenador. No, intento escribir a mano y no me sale, ¿no? Ya no sé escribir a mano, porque escribo muy lento y me frustro, ¿no? Y no escribo con la misma rapidez. Pero si me pones un ordenador y un poquito de silencio, poquito, tampoco mucho, ¿eh? O sea, si música de fondo puedo escribir también, sin problema. No hay. Yo me gustaría aportar una cosa sobre el libro. Con mucha ilusión, el Consejo de Operación Bibliotecaria puso en marcha eBiblio, que es un servicio que lo que hace es a los lectores de cualquier biblioteca española, bibliotecas del Estado son las que participamos en esa plataforma, puedes descargar gratuitamente en cualquier aparato, hasta 5 aparatos es posible. Son libros, se van renovando cada año aproximadamente, son los 500 títulos más vendidos que nos permite combinar dos cosas: evitar el pirateo, bueno, es uno de los objetivos, se van a pagar los derechos, porque pagamos los derechos de los libros que se prestan a través. Sin embargo, la experiencia en general, en Ceuta más todavía, ¿no? La gente prefiere venir a por su libro en papel y no lo descarga de Biblio. Cuando lo tiene gratuito, lo tiene en casa. No, tienes una clave, no tienes que moverte de casa. Sin embargo, viene a la biblioteca. No, yo no prestamos más la novela actual en papel y es un servicio que estamos prestando y que está a disposición. Sin embargo, sus resultados son decepcionantes. Digo decepcionantes en el sentido de que su utilización es muy escasa y sin embargo sí tiene un coste importante, porque además el libro electrónico tiene un problema en este país, es su precio. Es decir, no se puede seguir manteniendo una política de precios, prácticamente te cuesta lo que un libro en papel. Pero eso es una estrategia editorial. Claro, sí, lo sé. Para que no avance el mercado. Para que no avance el mercado, evidentemente. Es claro, prácticamente una cosa que es el coste de edición, de papel, no puedes poner 2 euros menos el libro en digital. También es verdad que con esa política de luego es muy difícil. Siempre te responden los editores cuando dicen, no, es que es muy caro, tal. Dice, sí, lo hemos puesto para poner un cortafuegos, para que no avance el libro. Dice porque claro, en el mundo anglosajón los libros digitales cuestan 3-4 euros como mucho, ¿no? Dice, sí, pero te responden ellos, pero sus niveles de piratería están muy por debajo de los nuestros. Es que se dirigen a un público civilizado que no piratea, o que entiende que eso tiene un valor y tal. Dice, aquí tenemos unos índices de piratería que son escandalosamente altos. Pero en cualquier caso, estoy de acuerdo contigo que el libro en papel creo que no va a pasar nunca. Lo tengo. De hecho, hubo agoreros que decían que me da la impresión de la evolución de luego no es la de pasar, ¿no? Mira, son tan escandalosamente altos los índices de piratería que si yo estoy convencido, es imposible hacer el estudio, no se sabe. Es posible porque, claro, cuando
PDF de un libro empieza a rular por ahí, a saber, o sea, se multiplica y hay listas en fin, que yo no las uso porque me gusta mucho Me llegó el además, caso, y por conciencia. esto no Además, lo cuento, me llegó el caso de que el día antes de que Planeta sacara la edición en papel, yo tenía un PDF pirateado del premio Planeta del año anterior. De alguien que yo no lo usaba, pero alguien que habitualmente me manda PDF claro, pirateado. Y era así, el día antes de que el premio Planeta se presentara en las librerías, ya había un PDF pirateado. Es tan extendida que yo estoy o sea, no, esto es una percepción mía por lo que yo veo de la cantidad de gente que sé que ha leído mis libros y la comparación con las ventas que me mandan año a año. Es decir, evidentemente yo creo que hay una desproporción y un desequilibrio, y alguna vez, a mí lo que me cabrea es cuando me acuerdo de una charla con un arquitecto que me vino y me dijo, me he leído tu libro pirateado. Digo, joder, pues no sé, te voy a encargar yo a ti un proyecto y no te lo voy a pagar. O sea, o me vas a hacer el proyecto y luego se lo voy a encargar a otro por la mitad de dinero. Lo contaba hace poco Lorenzo Silva, coincidimos porque estuvo en uno de los últimos consejos de bibliotecaria, dio una conferencia, siempre aprovechamos para invitar a algún autor y tal, y entonces hablaba de que había logrado, después de una larguísima lucha legal, evitar el pirateo de sus libros en España. Joder. Al día siguiente, en Argentina, le apareció con toda su obra colgada. Dice, Es imposible. Es imposible suprimirlo, y además es que surge por todas partes. En cuanto el libro además tiene un poquito de éxito, a mí tienes las alertas de Google y te empiezan a salir un montón de páginas de pub por todas partes. Y aunque llames a la editorial, que la editorial tiene servicios jurídicos y amenaza enseguida, manda un burofax, lo cierran, pero lo abren otras 4. Quiero decir, es imposible. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias, Sergio, y gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias por venir. Yo que venía diciendo, ya verás qué bronca me echan en Ceuta por haber escrito sobre Ceuta. Somos gente muy amable, ya, demasiado amable. Juego con los caballas.